Muy buenas noches, somos el equipo A1 en la que está conformado por Brenda Miranda, su servidor, Dalila López, Wilmer González y María Esther Chiquín, en la que se hará presentación de la sección 26 y la sección 33. La sección 26 nos habla de pagos basados en acciones, en la que su alcance especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en las acciones. Estas permiten la opción de liquidar las transacciones en efectivo u otros activos o por la emisión de instrumentos de patrimonio, ya que cuando se reciban también bienes o servicios, cuando otra entidad en el mismo grupo tenga la opción de liquidar las transacciones con pagos basados en acciones, o cuando se tenga la obligación de liquidar una transacción con pagos basados en acciones cuando otra entidad en el mismo grupo reciba los bienes o servicios. Así también la sección nos habla de transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo. Estas incluyen los derechos de revaluación sobre las acciones, como por ejemplo cuando una entidad podría conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración, por lo cual los empleados adquirirán el derecho a un pago futuro en efectivo. Esto muestra que una entidad podría conceder a sus empleados un derecho a recibir un pago futuro en efectivo mediante la concesión de un derecho sobre las acciones. Así también la sección nos habla del reconocimiento que nos narra en el párrafo 26.34, en la que una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban los servicios, o cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, la entidad lo reconocerá como un gasto. Así también la sección nos habla del reconocimiento cuando existen condiciones para la consolidación y revocabilidad de la concesión, de acuerdo al párrafo 26.56, en la que nos dice que si se consolidan no se requerirá que el empleado complete un servicio antes que se adquiera el derecho sobre esos pagos basados en las acciones, o cuando se reconocerá íntegramente la fecha de la concesión de los servicios recibidos con el incremento en el patrimonio de los pasivos, en la que se contabilizará esos servicios a medida que sean prestados por el empleado durante el periodo de la consolidación. Así también la sección nos habla de la medición de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio. Eso significa que se medirán los bienes y servicios a valor razonable, a menos que no puedan estimarse con fiabilidad. Medirá su valor así como el correspondiente incremento del patrimonio, en la que por referencia que suministren servicios similares. Transacciones con empleados al valor razonable se determinará en la fecha de concesión y para terceras partes en la fecha de medición en la que se obtienen los bienes. Una concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento de parte de los empleados de determinadas condiciones. Por ejemplo, una determinada incremento en el precio de las acciones de la entidad. Acciones. Una entidad medirá el valor razonable de las acciones utilizando la siguiente jerarquía de 3 niveles, que es 1. Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio, se utilizará dicho precio. Si no hay disponible un precio de mercado observable, este se medirá el valor razonable utilizando datos del mercado observable, como una transacción reciente de la entidad, una valorización razonable reciente de sus principales activos, y cuando sea impracticable medir el valor razonable, este se medirá indirectamente en las acciones utilizando un método de valorización que utilice datos de mercado tanto como sea practicable. Aquí la entidad deberá utilizar su juicio para determinar qué método va a utilizar. Opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Si hay un precio de mercado disponible, si hay precio de mercado observable, y se medirá indirectamente el valor razonable de las opciones sobre acciones o de los derechos sobre la valorización de las acciones utilizando el modelo de valoración de opciones. Modificación de los plazos y condiciones en las que se concedieron los instrumentos de patrimonio. Nos indican de que, por ejemplo, la reducción del precio del ejercicio de una opción, y una entidad puede modificar los términos y condiciones de modo que no sean beneficiosos para los empleados siempre, y la entidad deberá tener en cuenta las condiciones modificadas en su contabilización. Por ejemplo, si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio o la modificación reduce el valor razonable
del acuerdo con pago basados en acciones o no es aparentemente beneficiosa. Cancelación y liquidación. La entidad contabilizará como una aceleración de la consolidación de la concesión y reconocerá inmediatamente el importe a lo largo del periodo. Transacciones con pago basado en acciones liquidadas en efectivo. Indican que la entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo adquirido al valor razonable del pasivo hasta que éste se liquide. Por ejemplo, o también nos indican que la entidad medirá el valor razonable cada fecha en la que se informa. Transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativas de liquidación de efectivo y la entidad contabilizará las transacciones como una transacción con pagos basados en acciones que se liquide en efectivo a menos que la entidad haya seguido en el paso la práctica de liquidaciones mediante la emisión de instrumentos de patrimonio o la opción no tenga carácter comercial de la liquidación en efectivo, no guarda la relación con el valor razonable. Buenos días, hablaré acerca de los planes de grupo. De acuerdo a lo que establece la sección 26, una controladora podrá conceder a sus empleados como parte de incentivo pagos basados en acciones de una subsidiaria o más del grupo. Por lo tanto, la controladora deberá de presentar sus estados financieros de acuerdo a lo que establece las NIF para pymes o las NIF completas, en las que van a permitir reconocer a estas subsidiarias y medir el gasto de los pagos basados en acciones y las aportaciones del capital relacionada por la controladora sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo. Con respecto a los bienes o servicios no identificables, en el caso de que una contrapartida identificable se determine que el valor es menor al valor razonable del instrumento de patrimonio concedido o el pasivo incurrido, se identificará que se han recibido o se pretende recibir contraprestaciones, en este caso, por ejemplo, de bienes o servicios no identificables. Y esta es la causa de la diferencia del valor determinado de la diferencia. Por lo tanto, la norma indica que se deberán medir los bienes o servicios recibidos o por recibir no identificables como la diferencia entre el valor razonable de los pagos basados en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificables o por recibir medidos en la fecha de concesión. La información a revelar, de acuerdo a lo que establece la sección 26, se debe realizar una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que se haya tenido durante el periodo, indicando el plazo y condiciones, los requerimientos para su consolidación, los plazos máximos de las opciones concedidas, el método de liquidación que se ha utilizado, si es efectivo o patrimonio, también si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones, o bien si se han existido modificaciones de los acuerdos basados en acciones, se debe explicar el motivo o las causas de esas modificaciones. Con respecto al número y la medida de ponderado de los precios del ejercicio de las opciones sobre acciones, se debe identificar la existencia al comienzo del periodo, las concedidas durante el periodo, las existencias al final del periodo y las anuladas durante el periodo. Continuando con la exposición, veremos la sección 33, que nos habla de algunos puntos importantes sobre la información a revelar sobre partes relacionadas. El alcance de esta sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones o saldos pendientes con esas mismas partes. Pero, ¿qué son las partes relacionadas? Nos dice que puede ser una persona o una entidad que está relacionada con la entidad que está informando. Pero, ¿quiénes podrían considerarse partes relacionadas? La sección nos habla de personas o familiares cercanos, de miembros del mismo grupo, que son las controladoras y subsidiarias, y también si son entidades que han realizado transacciones en conjunto con una tercera entidad,
o una persona identificada que controla los negocios pero tiene voto significativo o influencia significativa dentro de la entidad. Veamos un ejemplo. Supongamos que el señor X, la señora X y sus hijas Y y Z son propietarios y dirigen la entidad J. Cada uno de ellos tiene puestos dentro de la entidad. Por ejemplo, la señora X es directora de operaciones, el señor X es el director de administración, la señorita Y es directora financiera y la señorita Z es la directora de ventas. Al analizar esta situación, podemos determinar que cada miembro posee el 25% de la entidad. También que tienen influencia significativa por el puesto en el que se encuentran. Si llegaran a compartir el control, sería una entidad controlada conjuntamente. Y por último, todas son personas claves dentro de la gerencia por los puestos en los cuales se encuentran. Entonces se puede determinar que son partes relacionadas, porque también se dice que a través de sus cargos tienen autoridad y responsabilidad en tareas de planificación, dirección y control de todas las actividades, operaciones u otras situaciones que sucedan dentro de la entidad, y por lo tanto se puede decir que existen partes relacionadas. Si esto se diera, se debe de evaluar la esencia de la relación y no solamente su forma legal, sino que también la forma personal que pueda darse al momento de realizar este tipo de transacción. En la información a revelar, en las relaciones entre controlador y subsidiaria, nos dice que debemos de establecer si han habido algún tipo de transacción dentro de estos, y también se deberá revelar el nombre de la controladora o el de la parte controladora última del grupo o de la próxima. Asimismo, la norma nos pide que debemos de revelar las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total. Con la presentación de la sección 33, información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas, hacemos referencia al marco legal, que es la Ley de Actualización Tributaria, en el decreto número 10-2012, en sus artículos 54 al 67. Según el párrafo 33.8, establece que una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada. Inciso A. Transacciones entre una entidad y sus propietarios principales, puede ser gerente, supervisor o encargado. Transacciones entre una entidad y cuando ambas están bajo control común de una sola entidad o persona. Transacciones en las que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a cabo gastos directamente. Párrafo 33.10. Una entidad revelará la información requerida separada por cada una de las siguientes categorías. Inciso A. Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad. Entidades sobre que la entidad ejerza control conjunto o influencia significativa es cuando un inversor tiene el 20% o más de sus acciones. Inciso C. Personal clave de la gerencia en la entidad o de su controladora en total, puede ser un gerente o supervisor. Persona clave de la gerencia de la entidad o de su controladora en total. Otras partes relacionadas. En el párrafo 33.12, las siguientes transacciones se deberán revelar si son partes relacionadas. Son las siguientes: compras o ventas de bienes, compras o ventas de inmuebles, otros activos, prestación de servicios o recepciones, arrendamientos, transferencias de investigación y desarrollo, transferencias en función de acuerdos sobre licencias y transacciones de acuerdo de financiación. Párrafo 33.14. Una entidad puede revelar partidas de naturaleza similar de forma agregada, excepto cuando la revelación de la información puede afectar a los estados financieros. Aquí hacemos referencia a un ejemplo que una entidad vende un vehículo que ya no necesita su directora ejecutiva a su valor de mercado. La directora ejecutiva es una parte relacionada de la entidad, ya que es miembro del personal clave de la gerencia. La transacción entre partes relacionadas es el intercambio del vehículo por efectivo u otro activo financiero, es decir, es una transferencia de recursos económicos entre las partes relacionadas. Hacemos referencia a la sección 33.2, inciso A, inciso I, a la sección 33.6 y 33.8.
de la norma. Gracias por su atención.